Empecé en medios oficiales en Cuba y hace aproximadamente 10 años empecé a trabajar entonces en medios independientes, primero en Diario de Cuba, Havana Times, y ahora en Cubanet desde hace 4 años más o menos. Cuando estaba empezando, quise publicar una entrevista sobre el racismo en Cuba y tuve que defenderlo casi como si fuera una tesis. Era muy joven todavía, estaba experimentando de qué era hacer periodismo, creía que se podía hacer algún cambio desde adentro del periodismo, hasta que llegué a un punto en que en el lugar donde trabajaba, de hecho en ese momento trabajaba como editora de Letras Cubanas, una editorial, y hacía periodismo alternativo, no me dedicaba solamente a hacer periodismo. Y el director de la editorial me dice que ya estoy hablando de más, que le habían dicho que ya estaba hablando de más. Ese fue el punto exacto en que me di cuenta que la que estaba de más en los medios oficiales era yo. Tener muchísimo cuidado, tienes que ser más veraz de lo que se suele ser trabajando para medios oficiales, porque no tienes en primera instancia acceso a fuentes oficiales ni a fuentes directas en muchos casos. Tienes que trabajar también con los miedos de las personas a las que entrevistas, con los miedos de las fuentes a las que vas a consultar para hacer una nota, porque muchas veces pasa que después de entrevistados son amenazados y simplemente, niegan lo que te dieron como testimonio. La misma policía política te va empujando a salir de los límites del periodismo, o sea, lo mismo con el acoso, como cuando tus fuentes o tus entrevistados o las notas de poblaciones determinadas a las que vas a hacer reportaje, esas personas terminan siendo reprimidas y uno termina cruzando el límite entre el periodismo y el activismo, y entonces hace seguimiento y acompañamiento con estas personas que fueron reprimidas por tu nota periodística. Bueno, ha habido un proceso interesante porque con la llegada de Díaz-Canel también sí, hubo una cierta apertura a Internet. Él, para simpatizar con la gente, aunque en Cuba no se vota pero no se elige, ya él era un ente elegido para asumir el poder. Él empezó a hacer una campaña alrededor, como se hace en Cuba además, que no es oficial, que es a través de Voz Populi, a través de documentos supuestamente filtrados, que iba a empezar a abrir las puertas a Internet para los cubanos. Primero era en hoteles, después era en parques, ahora es en teléfonos. Y eso hizo que la gente empezara a ceder mucho más al periodismo que hacíamos como periodistas independientes. Antes era un poco más complicado. O sea, hasta ese momento teníamos en Cuba una imagen del mundo bien estrecha, solamente la que daba la prensa oficial, la que daban los medios oficiales, que además son únicos en todo el país, o sea, ellos tienen el control de todos los medios. Y ahora como que la gente tiene más posibilidades de sopesar y de comparar información. Muchas veces recurren a nosotros como último recurso. O sea, ya han pasado por todas las variantes y por todas las posibilidades legales dentro de la isla y recurren a la prensa independiente como una salida o una manera de hacerle presión a la dictadura para solventar o para resolver algún tipo de problema que debiera ser en cualquier sociedad del siglo XXI, se pudiera resolver a través de métodos legales, ¿no? De recursos legales. Significa la continuidad de mucha miseria, la continuidad de un país que se cae a pedazos, no solamente humanamente hablando, sino desde el punto de vista arquitectónico. Es un país que, si vas de turista, te darás cuenta que tuvo en algún momento una arquitectura espectacular y de repente es un país en ruinas, como si hubiese sido bombardeado. Donde hay los niveles de pobreza, no hay cifras oficiales, pero son o sea, se pueden tocar, se pueden palpar en las calles. Hay mucha gente durmiendo en la calle, hay muchos reclamos. Las redes, por ejemplo, el acceso a Internet te permite ver cómo hay tanta gente, incluso con estudios universitarios, que reclama cuestiones básicas como el acceso al agua, como una vivienda digna, como acceso a la salud, como algo elemental. Morirse en Cuba por una enfermedad tratable ahora mismo es lo más normal
que puede ocurrirle a un cubano de la media. Es denunciar o morir en el intento. Yo no he dejado Cuba. Yo no he dejado Cuba. Yo salí con mi pareja por un tiempo X, todavía no lo tenemos bien definido porque llegamos aquí a Argentina y nos dimos cuenta, por ejemplo, que el estrés post-trauma que hemos vivido, o sea, que estamos viviendo, y la somatización de todo en lo físico, de todo el estrés que vivimos en los últimos tiempos de tanta represión, nos estaba pasando una cuenta, nos estaba pasando factura. Y uno no puede defender al otro si no se defiende uno también, si no sana, si no está sano. Nosotros no hemos dejado Cuba, nosotros pensamos regresar si nos dejan. Esa es una acotación que siempre tengo que hacer, porque otra de las políticas últimas que ha tenido la dictadura es desterrar a las voces incómodas. Bueno, nosotros no elegimos venir a Argentina. Argentina nos eligió a nosotras. Porque, bueno, venimos trabajando hace años con una organización que se llama CADAL. Ella nos sirvió de garante para que otras organizaciones nos ayudaran en materia de logística, de dineros para poder viajar, de dineros para poder acceder a algunos tratamientos médicos, para la estancia aquí. Y fue por eso que logramos venir. O sea, no es que... Yo pienso que si hubiese sido Argentina, no hubiese sido Argentina, hubiese sido Colombia, porque también hemos trabajado con otras organizaciones colombianas. Hubiese sido esta entrevista, a lo mejor la estaríamos haciendo vía internet, yo sentada en Colombia, y estamos aquí gracias a la buena voluntad de los amigos. Bueno, me genera la misma responsabilidad que tengo si estuviera sentada en mi casa en La Habana. Denunciar es importante. Aprovechar cualquier espacio que se abra para nosotras es muy importante, para mí es muy importante. Y nadie me impide ir a manifestarme, más allá del discurso político que tengan los mandatarios que asisten a la cumbre, porque detrás de cada discurso político que se quiera hacer algún político en función suya o no, están los derechos humanos. O sea, por cada palabra o por cada rejuego político que se haga al respecto, están los derechos humanos de muchas personas, de 11 millones de cubanos, para empezar, y de más de 1.700 presos políticos en Cuba. El problema está en qué tú haces como presidente o qué tú haces como político cuando tú tienes a esas personas al frente. Si tú eres capaz de replicar estos métodos represivos en tu país, bueno, les digo ya de antemano que la democracia les está peligrando. A lo mejor si eres capaz de cuestionarle por qué hay más de 1.700 presos políticos, bueno, ahí digo, estos encuentros valen la pena. Pero ya sabemos que eso no va a suceder, que esto es puramente demagogia. O sea, esto es son los espaldarazos que se dan a estos políticos que les interesa muchísimo más enriquecerse y que se hablan de izquierda y que tienen una bandera de izquierda para andar con total impunidad haciendo y deshaciendo y robando sobre todo. Entonces yo, más allá de la expectativa de poder gritarle frente a Sheraton, no creo que vaya a ocurrir, no creo que sienta más que eso. O sea, es como, esto es el rejuego político, los políticos que se sientan sobre nuestras cabezas, sobre nuestras espaldas y se aprovechan de la situación de los derechos humanos de casi toda Latinoamérica. Y que tienen como bandera esta, o sea, son los de izquierda, son los buenos, estos deben ser los buenos, pero esa bondad y ese humanismo está sentado justo sobre la vida de muchos seres humanos. ¿Cuál es el peligro de estar abrazando a dictadores? Pero no para ellos, para los políticos. Los políticos nunca nos escuchan, sino para quienes nos quieran escuchar dentro de la sociedad civil, para los analistas, para que se documenten un poco más y no digan que en Cuba todo está bien o que en Cuba la revolución llegó para mejorar las condiciones de vida, cuando no es así. A mí lo que me gusta decir es que en Cuba la revolución llegó para estandarizar la miseria. No ha habido un solo instante en los 64 años que no hayamos pasado por una crisis económica profunda y que no nos hayan pedido sacrificios. Y esos sacrificios siempre han implicado rupturas de familia, han implicado pasar mucha hambre y no tener acceso a los derechos básicos que tiene el resto del mundo. Las reformas dentro del sistema ya está demostrado que no van a ninguna parte. Son siempre rejuegos políticos donde los presos políticos siguen encarcelados, donde la gente sigue en la más absoluta miseria, donde sigue habiendo feminicidios y el Estado o la dictadura sigue desconociéndolos.
donde una mujer es golpeada y el marido, el perpetrador, el abusador, el ex marido recibe como condena 30 pesos de multa. O sea, cuando tú escuchas esos datos, cuando tú escuchas esas anécdotas que para algunos políticos puede ser una bobería, te das cuenta de que si no hay una política de Estado, o sea, que eso ocurre justo porque no hay una política de Estado para cambiar nada de eso. En el 2019 se aprobó una constitución que ratificó el carácter socialista de la constitución y del país. Lo peor, o sea, el capítulo más aberrante que tiene esta constitución es el artículo 5, perdón, que pone al Partido Comunista por encima de todo. En el mundo entero, la ley de leyes es la Constitución. En Cuba es el Partido Comunista. La Constitución en Cuba es refrendada por un código penal. Y este código penal, a su vez, criminaliza todos los intentos de voces adversas o voces opuestas a la Constitución y al Estado socialista. Y eso, por supuesto, agrava la situación de los activistas, pero además criminaliza a todas las personas que puedan o no manifestarse en contra. Por ejemplo, agregó un artículo, un delito que no estaba considerado antes, no estaba concebido en el Código Penal anterior, como la sedición. Y además, digamos que reconceptualiza qué puede ser sedición. O sea, la sedición en el resto del mundo implica organización, implica armas, ¿verdad? Bueno, en Cuba no. En Cuba, el solo hecho de pararte en una reunión y expresar tu inconformidad, si la persona que está al frente de la reunión considera que has sido suficientemente violento en tu manera de expresarte, puede ser acusado de sedición. Una de las partes buenas de este Código Penal es que ya las niñas no pueden casarse bajo ningún concepto, pero sigue reconociendo la responsabilidad penal de las personas en Cuba a partir de los 16 años. O sea, que a partir de los 16 años usted puede ser condenado como un adulto. Cuba es una población altamente envejecida, justo por la miseria que llevamos viviendo 63, 64 años ya. En este Código Penal, finalmente, la dictadura se desentiende de esos adultos mayores. Y casi toda, por no decirte que toda la responsabilidad recae sobre los hijos. Eso que implica que si tú tienes un adulto mayor en tu familia, tú no puedes viajar, tú tienes que asumir por completo y simplemente no hay una política de Estado de apoyar a la tercera edad o apoyar a los adultos mayores, porque esos adultos mayores han sido los que han estado viviendo 64 años con salarios miserables. En el 2019, junto con la Constitución, un grupo de personas, un grupo de mujeres sobre todo, se reunieron y presentaron ante la Asamblea Nacional una solicitud para ley integral contra las mujeres y las niñas. La respuesta fue represión, la respuesta fue descrédito en las redes de la mayoría de las activistas que presentaron eso y de las que nos sumamos después. Y la respuesta fue posponer esta ley para el 2028. Y en este tiempo que ha ocurrido, o sea, pandemia, sabes, ¿no? La pandemia que hemos vivido todos, pero la pandemia agravada con las mujeres viviendo con sus violentadores dentro de las casas. Los feminicidios han aumentado considerablemente en todo el año. De feminicidios? Con respecto a la población cubana, sí. El año pasado cerramos con 33 feminicidios. Y con respecto a la población cubana, sí es un índice muy alto. Nosotros siempre decimos que esos son sus registros, porque son los que la familia denuncia. O sea, en Cuba una prioridad no es acceder a la tecnología. Hay mucha gente que tiene por prioridad comer, a veces no tienen ni teléfono para denunciar y ocurren los asesinatos y no nos enteramos. Yo vuelvo aunque la dictadura esté. De Cuba yo lo extraño todo, pero también entiendo, soy muy consciente que hay cosas hay cosas dentro de mí y en mí que no pueden seguir como estaban. Yo tengo que sanarme para poder regresar y seguir batallando como estaba batallando, para seguir haciendo acompañamiento a otras mujeres violentadas, para seguir haciendo acompañamiento a otros opositores, para seguir denunciando con más fuerza. Uno cuenta la historia como si no hubiese pasado nada, como si fuera la cotidianidad y
normaliza demasiado la violencia que se vive. Hemos estado, no en la foto, pero sí ayudando y empujando a las organizaciones y a los movimientos más importantes que se han dado. Estuvimos al lado de Movimiento San Isidro todo el tiempo, apoyando y empujando las campañas de ellos y sufriendo las consecuencias. Yo pienso que la libertad de expresión es la mayor expresión, o sea, el punto esencial de ellos. Y a partir de ahí, un movimiento que es tan heterogéneo, que tiene tantas voces, todas esas voces tenemos que estar en el corpus cubano, en el mapa de la libertad de expresión en Cuba. Y eso ha traído, por supuesto, consecuencias, porque ninguna de esas voces entra en sintonía con la voz de la dictadura, que quiere ser única. Formamos un grupo que se llama Justicia 11J y empezamos a verificar y a hablar con las familiares de las personas que habían sido detenidas. Y el cúmulo de información de terror que nos llegó, creo que fue el punto de quiebre a nuestra salud. Todos los días nos levantábamos y todos los días nos acostábamos. A veces nuestro día podía tener más de 24 horas escuchando a madres llorar. Cuando uno tiene cierta dosis de empatía, no hay manera de escapar. Siempre termina afectándote. Tengo que decirte que ahora estoy viviendo un estrés post-trauma, que para ir a una manifestación como la que fui ayer, donde la policía no está reprimiendo, yo tengo que contenerme para no ponerme a llorar. Aparentemente todo está bien, estoy bien, nos reímos, pero me doy cuenta de que tengo que sanar para poder seguir gritando por Cuba.